Numerosos creyentes y cazadores de tesoros llevan siglos preguntándose, ¿dónde se encuentra el Arca de la Alianza? ¿Fue destruida al igual que el Templo de Jerusalén? ¿Acaso permanece escondida en alguna parte? Hoy trataremos de dar una respuesta a estos interrogantes. El Arca de la Alianza fue el objeto sagrado más importante del judaísmo, la prueba de que Dios guiaba y protegía al pueblo elegido. Fue custodiado con devoción por los israelitas hasta que misteriosamente, desapareció sin dejar rastro. Hay un punto en el que la Biblia deja de hacer mención al arca sin dar explicaciones, y desde entonces siempre ha habido aventureros dispuestos a dar con la reliquia. Expliquemos primero qué era exactamente el Arca de la Alianza. Se trata de un cofre sagrado que alberga las tablas de la ley que Dios entregó a Moisés. Además de las piedras con los 10 mandamientos, el arca pudo contener también el cayado de Aarón, y una vasija llena de maná del desierto. Para hablar de su fabricación deberemos remontarnos al siglo XIII a.C. Tras los estragos producidos por las célebres 10 plagas, el faraón Ramsés liberó al pueblo israelita de su cautiverio en Egipto. Moisés lideró a centenares de miles de personas por el desierto del Sinaí hacia la tierra prometida. 3 meses después de cruzar el Mar Rojo y escapar de las garras del ejército del faraón, Dios llama a Moisés y le entrega las tablas de la ley en el monte Sinaí o monte Horeb. Se trata de 2 placas de piedra en las que Dios escribe los 10 mandamientos, es decir, las leyes básicas que debían regir el pueblo hebreo. Moisés también bajó del monte con un plano del Arca de la Alianza, que sería un cofre de madera revestido de oro que custodiaría las tablas. Sus dimensiones eran de 1,25 metros de largo por 0,75 metros de ancho y 0,75 metros de alto. Curiosamente, estaba prohibido ver y tocar el arca. Solo los sacerdotes de la tribu de Leví podían transportar la reliquia, que debía cubrirse con pieles de animales y una tela azul. La Biblia menciona varios episodios en los que personas que quebrantaron esta prohibición fueron castigadas. Por ejemplo, unos sobrinos de Moisés intentaron hacerle una ofrenda al arca y fueron incinerados. En otra ocasión, un hombre llamado Uzá cayó fulminado cuando tocó el arca para evitar que cayera al suelo. Si estas anécdotas parecen sorprendentes, no son nada comparadas con la utilización del Arca de la Alianza como arma. Los israelitas acudían a sus batallas cargando con el cofre para reavivar su valor y conseguir unas victorias aplastantes. Un episodio muy señalado en este sentido es la toma de Jericó. Durante 6 días y siguiendo las instrucciones de Dios, los levitas pasearon el arca alrededor de las murallas de esta ciudad sitiada. Al 7º día, mientras rodeaban Jericó con el arca, hicieron sonar unas trompetas y las murallas se derrumbaron en el acto. 30 años después de este singular hecho, el arca fue capturada por los filisteos durante una batalla. Exhibieron el objeto sagrado de los judíos como un trofeo, un símbolo de la superioridad de sus dioses sobre Yahvé. Sin embargo, pronto se habrían de arrepentir. Toda suerte de plagas y catástrofes asolaron las tierras filisteas, hasta el punto que tuvieron que devolver la reliquia apenas 6 meses después de hacerse con ella. Con el Arca de la Alianza de nuevo bajo su poder, los israelitas conquistaron Jerusalén y pudieron proporcionarle un lugar seguro. Es en ese momento cuando Dios le pide al rey David que construya un templo formidable para cobijar el cofre. Sería Salomón, hijo de David, quien edificaría el recinto sagrado sobre el monte Moría, el punto más alto de la ciudad y lugar donde tuvo lugar el sacrificio de Isaac un milenio atrás. El arca fue depositada en el Sancta Sanctorum, el lugar más sagrado del templo al que solo el sumo sacerdote podía acceder. Nos encontramos aproximadamente en el año 950 a.C., y es a partir de este momento cuando las menciones al arca en los textos sagrados empiezan a diluirse. La última referencia es del año 605 a.C., durante el reinado de Josías, y se especifica que el arca se halla en el templo. Pero unas décadas más tarde, los babilonios liderados por Nabucodonosor II conquistan y saquean Jerusalén. En una segunda incursión, tan solo unos años después, la ciudad sería reducida a cenizas. En los registros babilonios de la época no se ha encontrado ninguna referencia a un objeto tan importante como el arca. Algo sorprendente, dado el carácter burócrata y meticuloso de la antigua Babilonia. Por consiguiente, todo parece indicar que alguien trasladó u ocultó la reliquia antes de la llegada del ejército invasor. El libro de los Macabeos relata que el profeta Jeremías tuvo una revelación del próximo ataque de Nabucodonosor, por lo que trasladó el arca a una cueva cerca del monte Nebo. Otras teorías apuntan a que los sacerdotes ocultaron el arca en las profundidades del propio templo en Jerusalén. A día de hoy, sobre las ruinas de este templo se alza la mezquita de la Cúpula de la Roca, un lugar santo para el Islam. Esta mezquita está bajo control de los palestinos, y los musulmanes no autorizan la excavación en un recinto para ellos sagrado.
Misteriosos corredores subterráneos permanecen sepultados para impotencia de rabinos e historiadores judíos que creen que este es el lugar donde se encuentra el arca. Pero existe otro lugar que podría ser el paradero del Arca de la Alianza. Se trata de la ciudad de Aksum, en Etiopía. El arca tiene un peso muy importante para la Iglesia Ortodoxa etíope, que reclama estar custodiando el cofre sagrado desde hace siglos. Para entender esta hipótesis de que el Arca de la Alianza se encuentra en Etiopía, hay que recordar a la mítica reina de Saba. La leyenda dice que una mujer llamada Maqueda era la monarca del reino de Saba, localizado entre los actuales territorios de Etiopía y Yemen. Como muchos otros reyes y dignatarios de la época, Maqueda visitó al rey Salomón para ser testigo de su prodigiosa sabiduría. Además de intercambiar regalos, la leyenda asegura que la reina se convirtió al monoteísmo y tuvo un hijo con Salomón, llamado Menelik. Menelik sería el futuro rey de Etiopía y, según la iglesia etíope, tendría un papel fundamental en la historia del arca. La muerte de Salomón fue sucedida por una enorme inestabilidad en Israel, que quedaría dividido y a merced de naciones extranjeras. Para proteger el Arca de la Alianza, Menelik ordenó sacarla de tierras israelitas dejando una réplica en su lugar. Lo cierto es que los arqueólogos han encontrado un interesante rastro de comunidades judías que se adentran en Egipto y siguen el curso del Nilo hasta llegar a Etiopía. Se ha hallado un templo judío en la isla de Elefantina, que quizá fuese la sede del arca durante un tiempo. Más al sur, cerca del lago Tana, existe un monasterio de monjes cristianos que aseguran haber custodiado el arca durante 800 años. Afirman que el arca fue enviada a la ciudad de Aksum en el siglo IV después de Cristo, durante el reinado de Ezana. Este monarca convertido al cristianismo construyó una iglesia en Aksum para cobijar la reliquia, que desde entonces no se ha movido de su sitio. La iglesia de Santa María de Sion, que sería destruida por los musulmanes y reconstruida en siglos posteriores, sigue protegiendo el Arca de la Alianza. Este templo cuenta con un guardián, un sacerdote que es prácticamente la única persona a quien se permite ver el arca. Esta función se asigna de por vida y ha ido sucediéndose a lo largo de casi 2000 años. No hay fotografías ni pruebas de lo que contiene realmente este templo, al que muy pocos afortunados han podido acceder. Tras siglos de búsquedas infructuosas por parte de caballeros templarios, estudiosos de la Biblia e incluso nazis a las órdenes de Hitler, parece que el halo de misterio que rodea el Arca de la Alianza está condenado a mantenerse indefinidamente. Según la tradición judía y cristiana, el Arca de la Alianza era un cofre sagrado, que representaba la presencia de Dios, y estaba ubicado en el lugar santísimo, en hebreo, Kodesh HaKodashim, del tabernáculo, que más tarde se colocó en el templo construido por Salomón. Según narra el libro del Éxodo de la Biblia, dicho cofre contenía las tablas de la ley. Tablas de piedra en las cuales figuraban inscritos los 10 mandamientos que Dios entregó a Moisés en el monte Sinaí, el maná, y la vara de Aarón. El cofre en sí mismo medía 2,5 codos de largo, 1,5 de ancho y 1,5 de alto, y estaba hecho de madera de acacia, revestido de oro puro tanto por dentro como por fuera. Sobre la cubierta había montados 2 querubines de oro de labor a martillo, uno a cada extremo de la cubierta, con sus rostros vueltos el uno hacia el otro, las cabezas inclinadas y las alas extendidas hacia arriba cubriendo la cubierta protectoramente. El Arca de la Alianza desapareció misteriosamente, y muchos arqueólogos la buscan incansablemente. Se sabe que los levitas en el Antiguo Testamento eran los únicos que podían llevarla y no sufrir ningún daño. Ron Vaya, el hombre que Dios escogió para encontrar el Arca del Pacto y otros descubrimientos que demuestran la veracidad. Ronald Eldon Wyatt, nació en los Estados Unidos en 1933. Fue un fiel cristiano y enfermero anestesista que se dedicó de forma autodidacta durante muchas décadas a la arqueología bíblica y obtuvo una vasta experiencia. Nunca declaró ser arqueólogo y sin ningún entrenamiento formal en la disciplina, sin embargo, documentó el hallazgo de numerosos sitios y objetos relacionados con la arqueología bíblica. En su carrera de arqueólogo aficionado desde 1977 hasta su muerte, el 4 de agosto de 1999, Wyatt hizo más de 100 viajes al Medio Oriente. Sus investigaciones abarcaron una gran variedad de lugares y artefactos descritos tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Sus descubrimientos o teorías han sido rechazados por la comunidad científica por no tener los créditos ni las publicaciones requeridas. En 1978, Ron Wyatt viajó a Jerusalén y visitó algunos lugares de interés cerca de la Puerta de Damasco.
Caminando a lo largo de una antigua cantera de piedra, conocida por algunos como la Colina de la Calavera, hablaba con una autoridad local sobre antigüedades romanas y sin ningún aviso, la mano izquierda de Ron señaló a un sitio que era utilizado como depósito de basura y dijo: ahí está la gruta de Jeremías y el arca del pacto está ahí adentro. Aunque estas palabras habían salido de su boca y su propia mano lo había señalado, no lo había dicho ni hecho conscientemente. El hombre que estaba con él, le dijo: esto es maravilloso. Quisiéramos que usted excavara, y le concederemos los permisos, le conseguiremos un lugar para quedarse e incluso le proporcionaremos sus alimentos. Comenzaron cavando en la llanura recta, en la base de una cara del acantilado, conocida por muchos como el Gólgota. En los años 1080 el general Gordon reconoció que el sitio correspondía con la descripción bíblica del Calvario, el sitio de la crucifixión de Cristo. La Biblia describe un sepulcro que fue labrado en la roca, en un jardín cerca. El sepulcro era de un hombre rico que lo donó a Jesús, Mateo 27, 57, 60. En las cercanías de este lugar eso es lo que hay exactamente. El sepulcro fue agrandado apresuradamente, sugiriendo que la persona que se puso en él, no era la persona para la cual fue diseñado. Ron descubrió una evidencia que lo convenció de que este fue el sitio de la crucifixión. 4 agujeros cuadrados horadados en la roca, uno más arriba sobre una plataforma y separado de los demás. Los otros 3 estaban en un nivel inferior más abajo y al frente. El agujero cuadrado superior habría sostenido al criminal principal, y sabemos por el relato bíblico que cualquiera de los 2 agujeros cuadrados a los lados, sostuvieron a los 2 ladrones cuando Cristo fue crucificado. En este caso, solamente 3 de los 4 agujeros cuadrados fueron utilizados. Usando el radar penetrante de tierra, Ron detectó una piedra redonda grande, de 13 pies de diámetro y 2 pies de ancho. Intentó ponerla al descubierto, pero está enterrada aproximadamente a una profundidad de 20 pies. Consideró la posibilidad de que fuera una piedra sepulcral muy grande. Pero, ¿podría ser la piedra sepulcral que cubrió la tumba cercana? Ron fue de nuevo al sepulcro en el jardín a ver si la piedra cabría. Él midió el ancho del canal que sostuvo la piedra del sepulcro, y su diámetro. Sorprendentemente, el canal fue diseñado para contener una piedra con un ancho de 2 pies. Y el diámetro también coincidía con el de la piedra que encontró 13 pies. La Biblia dice que, una gran piedra fue rodada enfrente de la tumba de Jesús. La atención de Ron se enfocó en el agujero de la cruz situado más arriba de los demás. Si este fuera el sitio de la crucifixión de Jesús, este sería indudablemente el agujero de su cruz. Una piedra cuadrada había sido colocada encima de este agujero cuadrado, actuando como tapa. Tenía aberturas para deslizar los dedos a cada lado, y cuando Ron la quitó notó una grieta grande en el fondo de la roca, extendiéndose desde el agujero cuadrado. Le pareció a Ron una grieta provocada por un terremoto. La Biblia dice, en Mateo 27, 51, y la tierra tembló, las rocas se partieron. Llegó a ser demasiado peligroso continuar excavando hacia abajo del lado del acantilado. Así que, Ron tuvo que cavar hacia abajo en varios ángulos. Pronto se encontró dentro de un sistema de cavernas. Trabajó con un hombre árabe de estatura pequeña que se arrastraría adentro en los boquetes que eran demasiado minúsculos para que Ron entrara fácilmente. Las condiciones eran húmedas, con demasiado polvo y poco oxígeno. Algunas veces Ron tuvo que deslizarse por pequeños agujeros. Un día le pidió al hombre que se arrastrara hacia adentro a través de una entrada minúscula en una cueva, como de costumbre. Cuando él lo hizo, salió con una expresión de terror en sus ojos mientras gritaba: ¿qué es lo que hay ahí? ¿Qué es lo que hay ahí? El hombre salió del sistema de cavernas muy apresuradamente y rechazó para siempre volver ahí. Emocionado, Ron agrandó la entrada de este compartimiento y se arrastró hacia adentro, a través de rocas que fueron apiladas casi hasta el techo. Sintiéndose más y más cansado, Ron comenzó a mover las rocas hacia un lado, para descubrir qué es lo que estaba debajo. Removió algunas tablas de madera descompuestas y secas. Cuando las puso a un lado encontró pieles de animales. Algo brillante estaba bajo las pieles de animales. Moviéndolas hacia un lado, Ron descubrió la mesa para el pan de la proposición, del primer templo. Continuó haciendo a un lado más rocas y madera, y entonces encontró una caja de piedra. La tapa se había quebrado y estaba movida hacia un lado. Ron dirigió la luz de su linterna hacia abajo a través del altar del incienso junto con otras cosas. Ron ha regresado a la cueva en otras ocasiones, y desde su primera visita la cueva ha sido ordenada completamente. Ron ha dicho que no ha llegado el tiempo cuando el mundo esté listo para contemplar este descubrimiento con sus propios